Traducción al español. Parte 1 de 2. Adolf Hitler llegó al poder en 1933. Solo 6 años después comenzaría la Segunda Guerra Mundial y otros 6 años más tarde terminaría. Hitler fue uno de los líderes más crueles de la historia, responsable de la muerte de millones. Sin embargo, accedió al poder mediante elecciones democráticas. En este video analizaremos por qué la gente votó por Hitler. Pero antes de continuar, déjenme en los comentarios de qué ciudad son y cómo está el clima. Realmente me interesa saber. Disfruten del contenido. Primer punto. La culpa de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a ceder el 13% de su territorio y el 10% de su población. Alsacia y Lorena pasaron a Francia, Poznan y Prusia Occidental a Polonia. El país perdió todas sus colonias en África y Asia. El ejército alemán quedó limitado a 100.000 hombres, sin tanques, aviación militar ni submarinos. La región del Rin se convirtió en una zona desmilitarizada. Desde el principio, grupos de derecha, incluidos los nazis, hicieron campaña para anular el tratado, al que llamaban un dictado que oprimía a la nación. Los generales alemanes difundieron el mito de la puñalada por la espalda, afirmando que el ejército no había perdido en el campo de batalla, sino que había sido traicionado por políticos que firmaron la rendición. Este mito se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda nazi. A medida que cambiaba el ánimo social, el gobierno, incapaz de pagar las reparaciones, suspendió parcialmente los pagos en 1923. La ocupación francesa del Ruhr. Francia acusó a Alemania de evadir sus obligaciones y actuó con dureza. Tropas francesas y belgas invadieron Alemania y tomaron el Ruhr, su principal centro minero e industrial. Sin esta región, la economía alemana colapsó. El Ruhr producía el 80% del carbón y el 70% del acero del país. El gobierno alemán llamó a la resistencia pasiva. Los trabajadores se negaron a colaborar con los ocupantes, mientras el Estado seguía pagando sus salarios, imprimiendo más dinero. Esto desencadenó una catástrofe. Hiperinflación. Tras la ocupación del Ruhr, la inflación se disparó. El marco alemán se devaluó rápidamente. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania había invertido 160.000 millones de marcos en su ejército. Para 1923, el país acumulaba 156.000 millones en créditos y más de 132.000 millones en deudas por reparaciones. La pérdida del Ruhr privó a Alemania de su principal recurso económico. La inflación alcanzó niveles absurdos. En 1914, un dólar estadounidense equivalía a 4,20 marcos. Para 1923, superaba los 4 billones de marcos. En noviembre de ese año, los precios se duplicaban cada 3,5 días. Una barra de pan costaba 200.000 millones de marcos. La gente transportaba el dinero en carretillas y cestas de ropa. El hambre se extendió por todo el país. El dinero perdió valor y la gente exigía pagos en comida, pues nada más tenía precio. La clase media quedó arruinada. Sus ahorros se esfumaron. Estos mismos ciudadanos se convertirían luego en la base de apoyo de los nazis. En 1923, la emigración desde Alemania se triplicó. La gente huía y los suicidios aumentaron drásticamente. Fue en este año oscuro cuando un joven Adolf Hitler comenzó su ascenso al poder. La amenaza del comunismo. Los nazis no eran el único partido en crecimiento. El comunismo también se expandía en Alemania. Ningún partido comunista fuera de la URSS tuvo tanto peso como el alemán, fundado en 1918 tras la Primera Guerra Mundial. Inspirados por la Revolución Rusa, los comunistas alemanes mantenían lazos con la URSS y soñaban con instaurar el bolchevismo. En 1919, intentaron tomar el poder en Baviera, proclamando la República Soviética de Baviera, que duró apenas un mes. Este intento aterrorizó a la clase media. Aunque las ideas comunistas solo convencían al 10-15% de la población, su avance generaba alarma. Los nazis explotaron estos miedos, difundiendo relatos sobre los horrores del bolchevismo y la Revolución Roja. Funcionó. Como los comunistas eran fuertes, muchos alemanes, unidos por su rechazo a la izquierda, apoyaron a los nazis como contrapeso. Industriales y terratenientes los veían como un escudo contra la nacionalización de sus propiedades. El escándalo Wehrmacht.
En 1924, el gobierno alemán fue acusado de corrupción. El canciller socialdemócrata Gustav Bauer había transferido millones a dos inversores neerlandeses, los hermanos Barmat, prometiendo multiplicar el capital con especulación cambiaria. Pero su empresa quebró y el Estado perdió fortunas. Una investigación reveló que Bauer había aceptado sobornos de los Barmat. Fue destituido. Los nazis aprovecharon para intensificar su propaganda. Los hermanos Barmat eran judíos y la prensa nazi se llenó de caricaturas de empresarios judíos corruptos. Según ellos, esto probaba que el gobierno estaba podrido y los judíos eran sus cómplices. Llamaban a los socialdemócratas judíos o sus sirvientes. Antisemitismo. El antisemitismo en Alemania precedió a los nazis. Desde principios del siglo XX existían partidos basados en el odio a los judíos. Tras la Revolución Rusa, la hiperinflación y el escándalo Barmat, ser judío se volvió peligroso. Mientras la mayoría de los alemanes se empobrecía, los judíos eran percibidos como un grupo privilegiado, rico y corrupto. Representaban solo el 1% de la población, pero eran el 16% de los abogados, el 10% de los médicos y el 5% de los editores y escritores. En medio de la miseria general, esto generó envidia y resentimiento. Muchos alemanes creían que los judíos impulsaban el comunismo y eran una amenaza. Los nazis promovían la teoría de la conspiración judeo-bolchevique, afirmando que los judíos querían dominar el mundo mediante el comunismo. El antisemitismo se masificó. Casi todos los partidos usaban consignas antijudías. Hoteles les negaban servicio. Sacerdotes condenaban el judaísmo en sus sermones. Los nazis lideraron este ataque. Prometieron expropiar negocios judíos para reducir costos para los pobres. También crearon una organización que ayudaba a médicos alemanes a reemplazar a colegas judíos. Prometieron expulsar a los judíos y dar sus empleos a alemanes. Y muchos alemanes lo celebraron. El Putsch de Múnich. Hitler aprendió una lección clave. Para triunfar, debía ganar el apoyo de las masas y de los magnates industriales. Durante su juicio, transformó el tribunal en una tribuna para sus ideas, ganando notoriedad. Recibió una condena mínima, 5 años, de los cuales solo cumplió 9 meses. En prisión escribió Mein Kampf, La Gran Depresión. El 29 de octubre de 1929, el mercado bursátil de Estados Unidos colapsó. Este fue el inicio de la Gran Depresión y pocos países sufrieron tanto como Alemania. Lo que quedaba de la economía alemana estaba construido sobre dinero extranjero. Los alemanes generaban su riqueza a través del comercio exterior y desde 1924 cubrían sus gastos con préstamos de Estados Unidos. Cuando comenzó la Gran Depresión, estos créditos se agotaron y los estadounidenses comenzaron a exigir el pago de las deudas. Alemania quedó devastada. La producción industrial cayó al 58% de su nivel anterior. El desempleo se disparó. A finales de 1929, 1,5 millones de alemanes estaban sin trabajo. Para 1933, esa cifra alcanzó los 6 millones, un tercio de la población activa. Los jóvenes fueron los más afectados. El 60% de los alemanes menores de 30 años estaban desempleados. Fueron estos jóvenes quienes formaron el núcleo de las SA, Sturmabteilung. Hitler estaba encantado. En medio del colapso económico, el pueblo alemán comenzó a dudar de que un gobierno democrático pudiera tener éxito. Él dijo: «Nunca en mi vida he estado tan animado y satisfecho como en estos días, porque la dura realidad ha abierto los ojos a millones de alemanes». El abuso del artículo 48. Poco después del inicio de la Gran Depresión, el Partido Socialdemócrata se volvió más agresivo. Al tener solo un gobierno minoritario, no podían tomar decisiones sin el apoyo de otros partidos. En esa situación, encontraron una manera de sortear el problema. El artículo 48 de la Constitución alemana permitía al canciller tomar decisiones de emergencia sin seguir el proceso democrático. Los socialdemócratas lo utilizaron activamente, primero para aprobar un presupuesto sin el consentimiento del Parlamento. La gente estaba furiosa. El líder socialista, el doctor Rudolf Breitscheid, llamó al Partido Socialdemócrata una dictadura encubierta.
De 1930 a 1932, el artículo 48 se utilizó 109 veces, mientras que el Reichstag aprobó solo 29 leyes. La democracia prácticamente murió antes de que Hitler llegara al poder. Él simplemente aprovechó un sistema ya existente. Las elecciones de 1930. Los socialdemócratas convocaron nuevas elecciones en 1930, esperando obtener una mayoría para no tener que abusar del artículo 48. Pero esto tuvo el efecto contrario. Los nazis hicieron campaña como nunca antes y su apoyo se disparó. En las elecciones de 1928, los nazis obtuvieron solo 12 escaños de 491. Tras las elecciones de 1930, consiguieron 107 escaños. En solo 2 años, pasaron de ser un partido marginal a una fuerza política principal. Los nazis utilizaron tecnología moderna. Hitler volaba de ciudad en ciudad, dando varios discursos al día. Emplearon el cine, la radio y mítines masivos con coreografías cuidadosamente planeadas. Las elecciones no ayudaron al Partido Socialdemócrata. Seguían sin tener mayoría. Continuaron usando el artículo 48 para tomar decisiones. Esto hizo poco por mejorar la economía. La llegada al poder. 2 años después, se celebraron otras elecciones. El pueblo alemán estaba cansado de la pobreza y la corrupción. Votaron por los nazis. Lo que alguna vez fue considerado un grupo de extremistas radicales se convirtió en el partido más grande de Alemania. En julio de 1932, los nazis obtuvieron el 37,4% de los votos, 230 escaños. Fue su mayor apoyo en elecciones libres. El 30 de enero de 1933, bajo presión de industriales y políticos conservadores que creían poder controlar a Hitler, el presidente Hindenburg lo nombró canciller. Se equivocaron. Ahora sabes por qué la gente votó por Hitler. Si te interesó, no dudes en dar un me gusta o por el contrario, un no me gusta. ¡Hasta pronto!